Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Latinoamérica. Buenas noches, mundo. Qué bueno verlos una vez noche más. Originando de Cabo, Puerto Rico para el mundo entero, Neurostrategies International, con entrevistas que llegan al corazón de la gente y elementos importantes para crear conciencia, para poder seguir aportando un granito de arena para mejorar todo lo que tiene que ver con la educación nuestra de cada día. Vivimos en un mundo donde los conceptos educativos son bien marcados en la cotidianidad, en elementos tradicionales, como dice y repite muchas veces el invitado que tenemos en esta noche. Vivimos enmarcados en atendiendo estudiantes del siglo XXI, cuando nos formamos nosotros en el siglo XX con un sistema educativo que está enmarcado en el siglo XIX, que vemos que las cosas no han cambiado y que cuando cambian es por a fuerza de cantazo, como una pandemia que vino y nos obligó directamente a irnos a una virtualidad que en algunos lugares ha sido beneficiosa, pero en otros los resultados de rezago académico y de otras cosas se están empezando a ver en este momento a través de investigaciones completamente validadas. Así que vamos a ver qué nos trae el futuro y cómo nosotros podemos empezar a darnos cuenta que a veces había instituciones educativas que hacían educación virtual de calidad y habíamos visto, la pandemia nos enseñó que teníamos un sistema de educación virtual para complementar una presencialidad, pero cuando todo el mundo fue a la virtualidad no necesariamente era tan robusto como se veía, no todo el mundo estaba tan capacitado como se aparentaba y es definitivamente un cambio drástico como este elemento pandémico, un evento de salud pública que paralizó muchas cosas, lo que vino realmente a cambiarnos de era en términos de los procesos de enseñanza y cómo se han ido desarrollando. Las situaciones, claro están, cuando las cosas aparentan normalizarse, aparentan, porque sabemos que el COVID se mantiene con nosotros por mucho tiempo, probablemente para siempre, y tenemos y estamos aprendiendo a manejarlo. Definitivamente el querer volver atrás, lo que se hacía, no necesariamente va a ser tan efectivo como nosotros quizás pensamos que sería o que va a ser. Así que en este momento en particular, yo quiero hacer mención de que tenemos un invitado de lujo. Tenemos directamente desde Buenos Aires al fundador y el vicepresidente ejecutivo del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, VINCA, quien ha sido director de la Secretaría de Neurociencias Cognitivas, Centro de Formación para Autoridades y Líderes, CIFAL, Argentina, asociado a Unitaria, a la Organización de las Naciones Unidas. Como formador ha sido consultor y ha brindado capacitaciones a líderes y profesionales en América, en Europa y en Asia. Posee formación en base en abogacía, así como también neurociencia organizacional, neuromarketing, toma de decisiones y memoria humana. Es certificado en neurociencia cognitiva organizacional y educativa y ha sido reconocido por una gran cantidad de organizaciones, tanto cívicas como de gobierno, incluyendo la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su labor de difusión y divulgación de las neurociencias cognitivas en Latinoamérica, y recientemente ha sido formador de docentes para el Departamento de Salud de los Estados Unidos a través del programa Head Start aquí en Puerto Rico. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, colega, el compañero Pablo Román Lucher, directamente desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, Pablo, bienvenido a Neurostrategies. Hola Juan, hola audiencia de Neurostrategies, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme, Juan, gracias por la invitación. ¿Sabe Un qué? placer enorme. Sí, le estamos trayendo aquí, tenemos un público que ya está comentando grandemente de diferentes partes de Latinoamérica, porque el tema que traes en el día de hoy a discutir, de primera intención, suena chocante, suena impactante hablar de hackeo educativo. Hackeo educativo, porque en el argot de la tecnología, el hacker es el que se mete a interferir con cosas que no debiese y que radica quizás en elementos ilegales, pero cuando lo traemos a este elemento, hackeo educativo, pensando la educación que viene, ¿de dónde sale este postulado, compañero Pablo? Vos sabés que en realidad los hackers
están mal considerados ilegales. Los hackers son los que tienen conocimiento del mundo informático profundamente. Y hay tantos hackers que operan positivamente como hackers que delinquen. Esto es como toda actividad, ¿no? Tenemos, en cualquier profesión hay gente que hace bien su profesión y gente que hace mal su profesión. La idea del hackeo es tratar de salirnos de la caja para pensar la nueva educación. Es decir que el sistema educativo tal cual lo estamos experimentando hasta ahora ya no puede seguir de esta forma. Y esto no es porque a mí se me ocurre, porque hoy me levanté caprichoso y digo, hay que hackear el sistema educativo. Porque las cifras de los estudios, de los seguimientos que se vienen haciendo a lo largo de los años, vienen marcando que aproximadamente en la historia, ¿sí? Desde que uno ingresa en el sistema educativo hasta que termina entre la secundaria y un terciario barra universitario, estamos perdiendo el 50% de la población que ingresó al sistema educativo. Entonces, Mira, algo estamos haciendo mal para que esto ocurra. Y si querés agregarle una problemática más grave a esto, el 70% de ese 50% que quedó sale sin las herramientas necesarias para afrontar el mundo laboral al cual lo estamos enviando. Por lo tanto, se agrava más el problema, ¿no? Porque le damos respuesta solamente a un 30% de ese 100% del 50% que quedó. Y si querés agravar más la situación, estamos en una región del mundo, Latinoamérica, donde los recursos no abundan y donde la educación no es prioridad, donde es prioridad en muchos de los países ganar unas elecciones que aumentar los recursos para los docentes. Es más importante poner el dinero en lo que se ve, ¿sí? Para ganar votos rápidamente, que poner el dinero en formación docente de calidad, o en sueldos docentes de calidad, o en infraestructura educativa. Entonces, digo, vivimos en una región muy particular donde la pobreza juega un rol predominante. Yo estoy en un país donde más del 50% de los chicos son pobres. Más del 50% de los chicos son pobres. 56, entre el 50 y el 60% de los chicos son pobres en Argentina. Y si vemos los datos de Latinoamérica, algunos países están muy lejos de ese número, pero muchos otros están muy cerca de ese número. Y si no están en ese número cercano, están en esa vía de entre el 20 y el 50, ¿no? Entonces, digo, tenemos que ser honestos. A mí me encanta la neuroeducación, soy un apasionado de las neurociencias cognitivas, pero también debo plantearme a qué debo darle prioridad desde las políticas públicas, desde lo que quiero generar con la educación, con las características de los países en los cuales vivimos. Porque hay cosas fantásticas de las cuales hablamos en nuestras formaciones y estrategias divinas que podemos estar implementando en muchos lados, pero generalmente estamos hablando de clase media a clase alta. Cuando nos encontramos con instituciones educativas que tienen carencias, con chicos que comen una vez al día o que viven inmersos en la violencia familiar, ya los recursos con los cuales debemos pensar el aprendizaje de esos niños debe cambiar. mira, Pablo, tenemos audiencia de muchísimos países latinoamericanos. Saludamos a la gente de Puerto Rico, tenemos gente de Argentina, de Chile, de Bolivia, de México, así de Colombia. Y fíjate que tenemos despierta a Esther allá en España, que nos está sintonizando desde Qué allá, lindo, Esther. República Besos. Dominicana.
Y hay unos comentarios que me gustaría utilizar como punto de comunicación de nuestro público. La doctora Elaine Guadalupe nos dice que el currículo está en desfase con la realidad de la sociedad. En esa línea en particular, vamos a tomar ese comentario porque tengo también uno de Cecilia y uno de Patricia que quiero tocar, pero el comentario de la doctora Elaine Guadalupe: el currículo está en desfase con la realidad de la sociedad. Cuéntame. Mirá, una persona en el siglo XVI, en toda su vida, acumulaba cierta cantidad de información. Hoy una persona en el siglo XXI adquiere más información que esa persona en toda su vida en el siglo XVI con el periódico del domingo. O sea, para que te des una idea del volumen de información que hoy manejamos. ¿Por qué digo esto? Mirá, hice tarea, porque este era un tema que quería tocar. Si ahora van a sus buscadores y ponen aritmética, van a aparecer 39.400.000 millones de datos. Y esa información aparece en 0,62 segundos. Si ponen un escritor argentino, Jorge Luis Borges, 16.800.000 datos en 0,75 segundos. Si ponemos la palabra neurociencia, 18.600.000 datos, 0,75 segundos. Y si ponemos verbos, aparecen 283 millones de información en 0,57 segundos. ¿Qué quiero decir con esto? La información, el volumen de información en el cual estamos viviendo es tal que los currículos, como decía bien la doctora Elaine, quedan desfasados porque están centrados en información, porque el sistema educativo se ha basado hasta ahora en información. Pero los tiempos cambiaron y la información se llega a 283 millones de posibles informaciones utilizables en 0,57 segundos. Wow. Ahora, la clave de esto es cómo enseño a discernir qué información es valiosa y qué información no lo es. ¿Cuál es útil? ¿Cuál es pertinente? ¿Cuál es verificable? Porque en estos 283 millones de datos que tenemos sobre los verbos, me debo quedar con la información verificable, útil y pertinente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los currículums están centrados en información y creo que lo que debemos centrarnos es en el desarrollo de habilidades y destrezas. Y esas habilidades y destrezas van de la mano con las exigencias que van a tener las industrias y el mundo corporativo de acá en más. Mira, La famosa revolución 4.0. mira, Sí, Juan. Pablito, hay dos comentarios que quiero amarrar juntos. Como dice la profesora Ciara Balseiro de Puerto Rico, que hoy en día a los docentes, a muchos docentes, lo que les interesa es completar los cuadernos y no enseñar destrezas prácticas para la vida cotidiana, que para ellos lo importante es el contenido, y lo amarro precisamente al comentario de Cecilia Mora Godoy, cuando dice que estamos perdiendo de vista las reales necesidades, intereses e inquietudes de nuestros estudiantes. O sea, se está perdiendo el para qué de la educación. Qué bueno que traes esto. Mira, el para qué. En estos días escuché que el propósito ya era viejo, ¿no? Que pensar en el propósito ya era viejo. Pero me parece que la única forma de conseguir la curiosidad, el asombro, el involucramiento del estudiante con nuestro contenido o con nuestra propuesta formativa, no necesariamente tiene que ser un contenido específico,
es poderle transmitir un propósito que esté contextualizado y que tenga interés real en el estudiante. Sin eso es muy difícil. Yo tuve la suerte de interactuar con el doctor Francisco Mora, ¿no? Vos recordarás, Juan, cuando hicimos hace 2 años atrás el Neuroeduca 2020. Y en una de las preguntas, que era cómo lograr la curiosidad y el asombro, él da un ejemplo y yo a partir de ese momento, en honor a este ejemplo que él da tan claro, cuando hablo de sistemas atencionales, mis clases se llaman Hay una jirafa en el aula. Y él decía que yo no puedo pretender estar dando una clase y mis alumnos están fascinados con la clase que doy. Y no puedo pretender, si entra una jirafa en el aula, que mis estudiantes sigan mirándome y prestando atención al contenido que estamos tratando. Van a ver la jirafa, porque es un hecho extraordinario y asombroso que haya una jirafa en el aula. Esta analogía tiene que ver con que debemos enseñar a los docentes cómo generar esas jirafas. Porque el problema, Juan, me parece que no es lo que sabemos de cómo las personas aprenden. El problema es que no aplicamos lo que sabemos de cómo las personas aprenden. Y los docentes se forman sin esos contenidos esenciales. Y en Argentina, por ejemplo, pasan cosas insólitas donde un sindicato dice si le parece bien o pertinente aplicar neuroeducación en la formación docente. Yo me he encontrado con esa realidad. En una provincia donde un sindicato determinaba si era pertinente enseñarle neurociencia cognitiva a los docentes o no. Entonces, digo, el problema no está en lo que sabemos, el problema es que no estamos aplicando lo que sabemos del aprendizaje. Por estas cuestiones particulares de la política, por estas cuestiones particulares de la economía, por estas cuestiones particulares, como decía bien, no recuerdo el nombre, perdón, la persona que dijo que los docentes quieren llenar cuadernos y cosas. Lo que pasa es que... Ciara Balseiro. Con Balseiro, bueno, hay que luchar contra la ecología, ¿no? Le digo yo, el cerebro es ecológico. Y lo nuevo cuesta, ¿no? Siempre va a ir por lo que uno está, por esa zona de confort, por esa zona de seguridad, por esa zona donde todo es quietud y nada nos altera. Mira, Pablo, nos dice Luan Rodríguez de Puerto Rico que en realidad lo que estás trabajando es muy cierto. Inclusive muchos de los estudiantes universitarios están confundidos o en total desacuerdo con los currículos. Lo que Patricia Aldini dice que es necesario, lo que tú estás diciendo, mejorar esta formación docente en los institutos superiores, especialmente los que formamos docentes, los que se forman docentes. Y lo critico y piso el callo, y aquí tenemos en la audiencia una gran cantidad de profesores universitarios que se habla de neuroeducación, se habla del impacto que ha tenido la investigación en los últimos 20 años sobre cómo realmente aprende el cerebro y se celebra con bombos, platillos. Sin embargo, cuando vamos a la formación docente es muy poco o casi nada lo que hay de algún curso, alguna materia relacionada a neuroeducación. Y lo otro es que se confunde neuroeducación con que el profesor tiene que ser un payaso, que tiene que divertir a los chicos. 1. Y 2, pareciera que la neuroeducación es aplicable según el nivel educativo. Cuando llegamos a la universidad, todo tiene que ser solemne, serio, y prácticamente todos son probos del estudio en ese claustro de la universidad. Y no es así. El cerebro sigue aprendiendo de la misma forma. Y nosotros debemos estimular la curiosidad y el asombro de la misma manera, obviamente con otras estrategias, pero digo, la curiosidad y el asombro opera de la misma manera en una persona adulta. Yo debo captarla para retenerlo. Salir del esquema
de la repetición. Las acreditadoras exigen cosas realmente a veces que son irrisorias para el contexto en el cual estamos en Latinoamérica. Entonces, a lo que voy es que la neurociencia cognitiva aplicada a la educación es un constructo de conocimiento. Y ese constructo se aplica con diferentes estrategias, pero se aplica siempre en todos los niveles, hasta si lo quiero sacar del plano institucional, si yo quiero aprender algo por mi cuenta, también debo aplicar lo mismo, porque va a operar de la misma forma. Yo creo que el problema está en la concepción de inteligencia, ¿no? Que podemos llegar a tener, uno de los problemas que tenemos. Y ahí voy a ser más autorreferencial, porque para mí, y esto sabés, Juan, que hay tantos conceptos de inteligencia como personas que se ponen a pensar de inteligencia, ¿no? Esto me lo enseñó alguna vez Javier Tirapu. Para mí la inteligencia es el conjunto de habilidades cognitivo-emocionales. O sea, no puedo separar lo cognitivo de lo emocional, que permite a las personas adaptarse y dar respuestas eficientes al medio social en el cual está interactuando. Por lo tanto, yo tengo que buscar que la escuela sea un facilitador de conocimientos, habilidades y destrezas. Que esos conocimientos, habilidades y destrezas estén contextualizados, que sean útiles para el estudiante, pero también que sean útiles para la sociedad. Y además no hay que olvidarse que la educación es un camino hacia lo cultural. Es el puente entre nosotros y los posibles modelos de resolución de problemas. Entonces, cuando hablamos de qué vamos a enseñar, depende, obviamente, vuelvo a insistir, de la etapa, debemos pensar en habilidades sociales, que en definitiva son las habilidades que más van a estar demandadas en la revolución 4.0 que ya está viva. La diferencia es que depende del lugar del mundo que estés, esa revolución 4.0 va a estar más o menos. ¿Mm? Creo que Juan, te me fuiste. Sí, ahí No, está. Ahí mira, está. quería ir a, como digo yo, siempre a pisar un callito. Tenemos gente que dice, sí, esto es bien fácil decirlo, pero cuando estás embarcado en un sistema que prácticamente controla tus movimientos, tus acciones, ya que la mayor parte del tiempo que se supone que estés educando lo pasas haciendo trabajo administrativo, ¿cómo el docente realmente que entiende estos principios de neuroeducación, que entiende realmente cómo es que aprende el cerebro, puede realmente hackear, vamos a usar la palabra, hackear el sistema educativo y convertirse en un ente facilitador de un verdadero proceso de aprendizaje, tomando en cuenta de que hay unas variables que son causantes de parálisis y es más fácil acostumbrarme a un sistema en mantenimiento que a transformarlo. Yo traje alguna propuesta, alguna propuesta sencilla, donde vamos a trabajar, sencilla entre comillas, ¿no? Quiero decir, donde no vamos a tener que ir a la exploración del cerebro, las neuronas, hemisferios, cómo nos emocionamos esto, aunque las emociones son muy importantes en el aula. Yo hablé de el acervo informativo con el cual contamos día a día, ¿sí? Ya les dije que vivimos en un mundo inundado de información. Y en algún punto, en vez de informaciones,
Hay alguien que las definió como infoxicaciones, porque es tanta que nos intoxicamos con tanta información. Entonces, lo que me parece que es importante pensar en este sentido, y también tenemos que pensar que estamos compitiendo con todo el mundo digital, ¿eh? Nosotros, que somos del siglo XX, la mayoría de los docentes que hoy están en las aulas son del siglo XX, con la mayoría de los alumnos que son del siglo XXI, estamos compitiendo permanentemente con lo digital. Y las generaciones que tenemos hoy en las escuelas son generaciones que están acostumbradas a la inmediatez, al ya, al estímulo constante. Entonces me parece que hay que orientar nuestro accionar como docentes hacia el pensamiento superior. Mira, Pablo, Análisis, sí, 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 continúa, que te corté donde no debía cortarte. Vamos a... análisis, síntesis, conceptualización, manejo de la información. Manejo de la información es poder visualizar y ubicar datos. Es discernir la pertinencia de esos datos. Es poder encontrar las tendencias o las relaciones entre ese conjunto de datos o informaciones. Aplicar el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico, la capacidad investigativa, el modelo científico, la capacidad de poder plantear interrogantes, de proponer hipótesis, de verificar los modelos y las hipótesis a través de los datos, la capacidad de poder formular teorías, la capacidad de formular conceptos. Y obviamente la metacognición de la cual siempre hablo, pero creo que hoy encontré algo muy, muy directo y muy fácil para que entiendan todos los docentes de qué hablamos cuando hablamos de metacognición. La definimos como nuestra capacidad para poder pensar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestros propios pensamientos, emociones y conductas. Pero ¿y cómo hago, Pablo, entonces, para poder desarrollar metacognición? Modelo o método socrático. Todos conocen el modelo o el método socrático. Me hago preguntas en relación a lo que vivo, al contexto, en relación a la diversidad de visiones, en relación a las consecuencias que tienen esos pensamientos, esas emociones o esas conductas. Uso el pensamiento o el modelo o el método socrático para desarrollar procesos metacognitivos. Pero esto lo que nos obliga es a tener más pensamiento crítico, más pensamiento divergente y creativo. Que en definitiva estamos hablando de inteligencia fluida, como la definió Cattell. Y menos, un poquito menos, no digo que nada, pero un poquito menos del pensamiento lógico, la inteligencia cristalizada que también definía Cattell. O sea, aprender a pensar un poquito fuera de la caja. Enseñarles a nuestros estudiantes a pensar fuera de la caja. Creo que ahí está el gran desafío, porque en definitiva lo que estamos planteando es un aprendizaje vivencial y multisensorial con esto, porque vamos a necesitar que los estudiantes cooperen, debatan, respeten a los compañeros, que argumenten, que puedan opinar, que puedan buscar información. O sea que va a ser un aprendizaje súper activo para el estudiante, donde nosotros vamos a estar como guías de ese proceso de aprendizaje. Mira, Pablo, yo quiero compartir, aunque todos los pensamientos y opiniones de nuestro público ya sobrepasan 11 países, están siendo colocados para verlos. Quiero tocar algunos, porque no los puedo tocar todos. Primero que todo, decirles, comparte este video, señores, que esto es, en Puerto Rico le decimos que es verdura con bacalao. Esto es comida para el alma, para el educador. Quiero compartir algunos pensamientos que he visto aquí que le dan un poquito de seguimiento a lo que estás trayendo. Reflexión extraordinaria. Roberto López, extraordinario educador en el área de la tecnología en Puerto Rico, dice: por eso la educación híbrida es complicada para el estudiante,
porque aunque ha habido tanto cambio, no se ha modificado el currículo. Seguimos utilizando el mismo. Sí, Me gusta. es genial. Mirá, déjame hacer Sí. una referencia a lo que dice Roberto. Te mando un abrazo, Roberto. Justamente ahí radica uno de los kits de la cuestión. Porque si yo voy a usar educación híbrida, debo ser muy concreto en definir qué es lo que voy a poner en lo virtual y para qué voy a aprovechar lo presencial. Y si me preguntas, yo pondría en lo virtual todo lo que es contenido, información y etcétera, y aprovecharía el momento presencial para generar justamente esto que estábamos hablando antes, de debatir, de cooperar, de confrontar, de buscar las diferentes posiciones, del trabajo cooperativo que deben realizar. O sea que ahí me parece que está la clave del híbrido, pero que nadie o pocos, digamos, están utilizando esto de centralizar. ¿Para qué lo presencial? Lo presencial debe ser esta interacción rica que se da entre los estudiantes y los estudiantes, entre los estudiantes y el docente, y entre el docente y los estudiantes. Y lo otro es que la institución educativa, la estructura edilicia de las instituciones educativas, en este contexto que estamos hablando de presencialidad, deben ser funcionales al proceso de aprendizaje. Entonces, yo debo tener la capacidad de docente de poder elegir qué hago con el espacio edilicio según mi propósito de ese día, cambiar los formatos de aula, salir del aula e ir a otro espacio de la institución, interactuar con otros grupos de la institución, usar los recursos que tiene la institución. Digo, salir del espacio áulico, salir de la caja, ¿no? Esta caja que es el aula, salimos de ahí para pensar el proceso de aprendizaje desde otro lugar y acorde a los objetivos que quiero lograr. Me encanta el comentario también de Juan Carlos Ruiz, el gran JC, que dice que el acto educativo no es solo transmitir el conocimiento, sino que va más allá. Hay una responsabilidad de dejar en sociedad buenos ciudadanos, además de tener conocimientos y habilidades profesionales. Y hay una Claro. serie de comentarios extraordinarios con relación a lo que nosotros estamos trabajando. El compañero Alfredo Rocha ha comentado bastante en el chat directamente desde Bolivia. Nos dice que la educación del Saludos, siglo Alfredo. XXI debe dedicarse a la educación del ser y que básicamente el llevar fuera de la caja, fíjate interesante, el desencajonar, el sacar de la caja implica el llevar la educación a un aspecto pertinente, que el estudiante le entienda, que vea la importancia de por qué lo estamos trabajando. María Delma Rendón nos dice que el aprendizaje significativo depende de la preparación del docente en estrategias de enseñanza y en la elaboración de actividades de aprendizaje reales. Y sobre todas las cosas, pues hay una serie de comentarios extraordinarios del público que tenemos en el día de hoy. Alejandra Morelio, que lo vi ahorita al principio y me acuerdo del comentario, que básicamente habla de aprendizaje pertinente, pero también había mencionado ahorita que yo tengo la información porque me la dan, pero no necesariamente me enfoco en qué me dan y qué tengo que transmitir, sino que yo la tengo que atemperar a los tiempos. Y Claro, es lo que hablábamos de la contextualización, ¿no? De encontrarle. A mí no me parece menor transmitir el propósito de lo que el estudiante va a aprender. Porque yo desde. El aprendizaje parte desde el desconocimiento. Si yo no le doy el contexto de utilidad del contenido que voy a tratar, ¿cómo puede valorar con la poca información que tiene de inicio? ¿No? Una de dos, o lo contextualizo, le pongo, le doy el propósito del por qué, el para qué de este contenido, o desarrollo una estrategia que capture
su curiosidad y su asombro y lo tengo ahí para desarrollar mi estrategia de contenido. Y la estrategia de contenido también tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo del espacio, de tiempo que tenemos para desarrollar un contenido, hay momentos óptimos para brindar los contenidos esenciales que quiero que se graben y hay un momento no productivo que lo debería estar aprovechando para desarrollar actividades. Momento óptimo 1 al principio, momento no productivo por el medio y momento óptimo 2 hacia el final de el tiempo que tengo de desarrollo de clase. Entonces eso también lo tengo que tener en cuenta para desarrollar las estrategias. A mí me gustaría, Pablo, en este momento, que a través de las experiencias que has tenido capacitando cientos, quizás miles de docentes, en que internalicen y asimilen, porque fíjate que uno de los elementos interesantes es que se habla mucho de neuroeducación, como lo mencionó el compañero Alfredo Rocha, que se habla mucho de neuroeducación, todo el mundo habla de neurodidáctica, todo el mundo habla de cómo aprende el cerebro, pero se queda mucho en teoría. Y ahí me alegro el comentario que hace Kawes Learning Academy, que es una escuela que está formando a sus docentes precisamente en el área de neurociencia. Tienes en tu curso a su directora, fundadora, CEO, una mujer incansable que es Janice, precisamente trabajando y nos dice que un aprendizaje para la vida, no para el examen. Y ese mensaje hay que llevarlo desde padre hasta los estudiantes. Y menciono a Janice porque Janice es una directora poco tradicional. Cuando falta un maestro, ella sustituye. Cuando falta el tutor en la tarde, ella sustituye. Sirve la comida en el comedor. Da tránsito cuando se forma el revolú frente a la escuela. Porque vive lo que realmente es una enseñanza, un educador integral. Y me gustaría, precisamente, Pablo, que nos des, de acuerdo a esa experiencia, si yo hubiese llegado hoy desde el planeta Marte aquí y me vas a hablar de educación, ¿cómo yo puedo ser un buen docente hackeando y saliendo de la caja? ¿Cómo yo puedo ser un buen docente? ¿Qué tengo que empezar a hacer para romper viejos esquemas, cambiar paradigmas y moverme en la dirección correcta? Mira, si vamos a lo neuroeducativo, voy a decir lo de siempre. Aprendizaje vivencial y multisensorial. Ahí no me estoy renovando en nada. El problema es que no se aplica el aprendizaje vivencial y multisensorial. Por eso seguimos con las mismas características. Y cuando vos aplicás lo vivencial y multisensorial, no solo lo tenés que aplicar para enseñar, también tenés que cambiar tu forma de evaluar, que eso es otro gran problema que tenemos en el sistema educativo. Podemos cambiar la forma de dar los contenidos, alguien lo hace más lindo, más vívido, hacen alguna dramatización, los chicos hacen como si fueran empresas y se forman grupos, se interactúan, y los chicos hacen una obra de teatro para explicar algo, y los chicos hacen maquetas y esto y lo otro. Y después cuando evaluamos exactamente de la misma forma, como venimos evaluando desde hace años, de los años de los años. Eso también debe cambiar. La evaluación debe ser también un paso más dentro del proceso de aprendizaje. No puede ser que evaluemos información. A mí me interesa más si alguien cometió un error en una prueba, reforzar el aprendizaje por error que multarlo porque cometió un error al contestar una pregunta. Eso debe ser una oportunidad para consolidar el conocimiento, no para castigarlo porque contestó mal. Entonces, digo, ¿cómo aplico la neuroeducación? En principio, vivencial y multisensorial. Cuantos más sentidos entren en juego en el proceso de aprendizaje, más rica va a ser la experiencia de aprendizaje,
cuanto más vivencia tenga el estudiante en esa experiencia de aprendizaje, más huella amnésica, más huella en sus sistemas de memoria va a haber. Recuerden, lo vivencial va a una de las memorias que tenemos, que es la memoria episódica autobiográfica, y cuando la experiencia afectiva del proceso de aprendizaje logra ciertas características de activación fisiológica, hay algo que se llama valencia y arousal, un valor que le doy a esa experiencia de aprendizaje con ese grado de activación que tuvo mi cuerpo, y va a configurar un significado de, de esa experiencia de aprendizaje. Entonces va a ser mucho más fácil recordar. Por eso Francisco Mora dice que sin emoción no hay educación. Porque sin emoción lo descarto. Con emoción lo grabo. Queda en mis sistemas de memoria. Mira, Pablito, ya estamos en la parte final del programa y yo quiero decir a los compañeros que ya a partir del mes de noviembre, que apenas acaba de iniciar, comienzan los webinars de NeuroStrategy International, y sobre todas las cosas hay ciertos webinars para los miembros de NeuroStrategy, pero aquellos que no son miembros, si usted quiere tener la oportunidad de participar en el webinar es completamente gratis, pero si usted quiere la certificación, comparte este video. Hoy vamos a regalar dos certificados a las personas que más compartan este video. Lo vamos a estar colocando en NeuroStrategy International, y cuando usted vea el calendario de webinars, usted dice, para ese yo quiero participar. Así que antes que se acabe el programa, que estamos ya en la parte final, comparta este video. Las personas que más lo compartan van a tener la oportunidad de recibir sus certificados de webinar completamente gratis. Pablo, para la gente que quiera conocer más de lo que es Pablo Román, de lo que hace Pablo Román, de lo que hace el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, de las capacitaciones que se realizan, de las maneras de capacitarse en estos elementos que has mencionado, y que podamos cambiar esa mentalidad, una mentalidad de futuro, ¿dónde te pueden contactar o qué páginas se pueden consultar? Mirá, antes, vos sabés que yo siempre soy disruptivo. Antes me interesa un comentario que vi ahí de Rosa Olinda, que dice, a veces es difícil cambiar la cultura organizacional. Sí, a veces no. Es difícil cambiar la cultura organizacional porque hay que hacer una resignificación de todo. Pero lo que siempre decimos con Juan es que cuando uno entra al salón de clases y cierra esa puerta, o cuando entra al área virtual y prende esa cámara, los únicos dueños de ese espacio somos nosotros. Ahí podemos hacer lo que nosotros querramos, aplicando la estrategia que nosotros querramos. O sea que no es tan difícil. Solamente hay que tener decisión y asumirse como un agente de transformación social. Asumirse que los docentes son agentes de transformación social y que nuestras acciones impactan en la vida de los demás. Cuando asumimos eso, nos damos cuenta que todo lo que hagamos en el salón de clase puede ser de un impacto en el futuro, no solo de esa persona, porque si esa persona se convierte en un dirigente político, en un gobernador, en un alcalde, en un intendente, en un presidente, nuestro aprendizaje quizás haga que su toma de decisiones futura impacte de una u otra manera en el resto de la población. Entonces, si vos me decís unos consejos, pensá que siempre estás formando a los gobernantes del futuro. Así como si los gobernantes del futuro fueran los que tenés adelante. Y pensá qué es lo que querés que hagan en un futuro con tu país, con tu ciudad, con tu municipio, con el mundo. Respecto ahí estoy viendo que están poniendo la información, vincaglobal.org, el @ Pablo Román Lucher es mi usuario en todas las redes sociales, así que ahí pueden ver todas las cosas que hacemos.
Muchas gracias, Pablo, y a todos los que están conectados con nosotros. No te vayas sin compartir este video. Quiero decirte que la próxima semana no vamos a tener programa en vivo. Estaremos haciendo unas actividades académicas en la hermana República Dominicana. Así que estaremos recorriendo el este, estaremos en la capital y estaremos en el Cibao. Y luego regresamos el próximo miércoles 16 de noviembre. ¿Sabes quién viene? Viene el presidente del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, el doctor Matías Bertones, a hablar del efecto del estrés crónico en tu cerebro. Así que es importante en tiempos de crisis como lo que estamos viendo, no solamente ver cómo ese nivel de estrés que estás llevando puede tener algún efecto en tu cerebro, sino estrategias para combatir los mismos desde la perspectiva psicológica. Así que, Pablo, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Como siempre, mantente conectado porque nuevamente... Ahora me voy a leer el chat. Y a los compañeros que han colocado los comentarios, se conectaron de 14 países. El compañero Pablo, como siempre, quizás no ahora, un poquito más tarde, le va a estar respondiendo sus comentarios, sus preguntas de cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes, compañeros, como siempre le decimos, este ha sido un programa más de Neurostrategies International y esperamos verlo muy pronto. Así que buenas noches, Puerto Rico, buenas noches, Latinoamérica y buenas noches, mundo.